Ana se ajustó los auriculares y comprobó el sonido. La pantalla del ordenador marcaba las 8:54 de la tarde. Faltaban unos minutos para iniciar la grabación. Sentía la tensión contenida bajo la piel. Respiró con dificultad y repasó una vez más las preguntas que había preparado. Se aclaró la voz y trató de no temblar. Las 8 en punto. Marta se conectó a través de la plataforma. Un saludo breve y amable. Ya habían hablado antes para prepararlo todo. Ahora solo quedaba hacer el clic en el botón de grabar y dejar que la conversación fluyera. El 1 de mayo de 2021 lanzamos el primer episodio de Sin Ficción, con una entrevista a la directora de la colección, Marta Robles. Hoy celebramos el episodio 50 con una entrevista especial. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. En este episodio especial de Sin Ficción nos acompaña Antonio Sanz Fuentes, criminólogo, colaborador del podcast Crímenes Ibéricos y que nos acompañó ya en el episodio 48 para hablar sobre el libro que ha editado Al Revés y que se titula precisamente así, Crímenes Ibéricos. Antonio, bienvenido de nuevo a Sin Ficción. Hola Ana, un placer como siempre estar aquí hablando sobre criminalidad. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas que tengo yo curiosidad y vamos a relacionar un poco la criminología, que es tu área de conocimiento, y con el true crime, ¿vale? Algunas cosas que a mí tengo curiosidad por conocer el punto de vista de un criminólogo. La primera, ¿por qué crees que el género de true crime ha ganado tanta popularidad en los últimos años? Sobre todo en España, porque en otros países quizá ya la tenía, pero en España parece que ha costado un poco arrancar, pero ha arrancado con mucha fuerza. Bueno, realmente yo creo que el género True Crime siempre ha sido como bastante exitoso a nivel mundial en cualquier zona, ¿no? Es verdad que a día de hoy tenemos tantísimas plataformas y tantísimos recursos disponibles para el entretenimiento que puede hacernos creer que existe como un interés desmesurado por el True Crime, pero yo creo que siempre ha habido cierta curiosidad sobre este tema y básicamente eso se debe a que somos seres curiosos. La curiosidad siempre ha movilizado al ser humano, ¿no? De ahí que exista la ciencia, que nos hagamos preguntas y básicamente el true crime nos lleva a ver nuestra peor cara, ¿no? Lo que despierta sin duda cierto morbo y nos hace que la curiosidad nos desborde y que siempre atendamos, capte nuestra atención y que nos haga, en cierto modo, reflexionar sobre nuestros límites y de lo que somos capaces de hacer. Entonces, yo creo que básicamente aprovecha digamos que se nutre de una de las principales facultades psicológicas del ser humano, que es básicamente la curiosidad. Y desde tu perspectiva profesional, ¿crees que el tratamiento del true crime en los medios, si este tratamiento ha cambiado la forma en la que el público percibe el crimen y la justicia? Pues es una pregunta muy buena y también, bueno, como todas las buenas preguntas, es muy difícil de responder. Yo creo que el true crime sí que modifica la forma con la que nos relacionamos con el crimen, en el sentido de que si no existiera el true crime, nuestra principal relación con los fenómenos criminales sería a través de la crónica periodística, ¿no? Y el contacto entre el periodismo y el espectador, por así decirlo, es demasiado breve. Cuando estamos visionando los medios de comunicación, las noticias, normalmente los sucesos se tratan de manera muy corta, ¿no? Se aborda lo que viene a ser lo que ha ocurrido y en todo caso, a lo mejor algún comentario de algún vecino, ¿no? La típica frase de no sabemos cómo ha podido pasar, que es buena gente, ¿no? Siempre saludaba.
Entonces, digamos que nuestra relación con el crimen sería tan aséptica que produciría probablemente lo que ya tiene lugar, que es pues básicamente un afán de venganza, una desconexión total sobre los motivos que han llevado a cometer el crimen y, por supuesto pues un desconocimiento total sobre la criminalidad. Con el True Crime tenemos una oportunidad mucho mejor de abordar en profundidad los sucesos criminales, que es lo que sucede, ¿no? Con las series que están haciendo ahora de 10 capítulos o incluso más y que nos permiten conocer en profundidad la perspectiva de las víctimas, qué fue lo que ocurrió, comentarios más allá, conocer un poco más sobre el criminal. Y todo eso nos hace tener sin duda una opinión más elaborada, más informada. Esto no quiere decir que el True Crime siempre sea un producto de calidad. Esto ocurriría si siempre lo es. En muchos casos nos encontramos con True Crime que son profundamente morbosos y que incluso no aportan nada, o sea que podrían ser básicamente lo que es una recopilación periodística de lo que ha sucedido y que al final no tiene ningún tipo de carácter informativo o reflexivo, que yo creo que es básicamente el principal objetivo del true crime, a hacernos ver, ¿no? O comprender lo que sucedió detrás de un crimen. Entonces, bueno, aquí suceden, digamos que pueden ocurrir diversas problemáticas. Por un lado, que ese carácter morboso, ¿no? Que se produzca el carácter morboso de la producción y que por tanto perdamos una oportunidad fundamental para comprender el fenómeno criminal, pero también se puede producir otra problemática a raíz del auge de los true crime, que por muy bien elaborados que estén, pueden dar lugar a que se produzca un sesgo de la disponibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, para comprender todo esto, tenemos que entender el punto de partida y es que somos perezosos, es decir, nuestro cerebro es perezoso. Si queremos concentrarnos mucho y vamos andando, lo más probable es que nos paremos. Para concentrarnos necesitamos parar todo lo que nos rodea, ¿no? Hasta incluso cuando estamos aparcando, bajamos el volumen de la música como si eso fuera a hacer que aparcáramos mejor. Y eso significa que nuestro cerebro tiene unas ciertas dificultades para concentrarse. Tenemos dos sistemas, un sistema que nos permite pensar muy rápido, que actúa por, digamos, instinto, por así decirlo, o por un aprendizaje muy extendido, que podría ser un sistema que activamos incluso cuando conducimos, porque estamos tan acostumbrados a ir por la misma carretera que a veces hasta incluso no estamos ni pensando que estamos conduciendo. Y luego tenemos un sistema 2, un sistema lento, ¿no? Que es el que nos permite reflexionar, el que cuando nos hacen una pregunta nos paramos y necesitamos pensar. Pues esta cantidad de true crime que estamos viendo puede hacer que a través del sistema rápido interpretemos que la criminalidad está demasiado presente en nuestra vida. Es más, fíjate cómo funciona este sistema, que si pensamos en true crime, ¿qué tipo de delito se te viene a la cabeza, Ana? Pues asesinatos o violaciones. Claro, y resulta que realmente el true crime trata sobre la criminalidad, es decir, que puede ir sobre un ladrón, como por ejemplo la producción de sapos, o puede ir sobre, digamos, delincuencia de cuello blanco o cualquier otro tipo de delito, o sobre, yo qué sé, un delito imprudente por ir bebido en la carretera y tienes un accidente, que existen casos profundamente famosos con personajes muy reconocibles. Entonces, fíjate cómo funciona este fenómeno que nos lleva a pensar inmediatamente en el asesinato cuando solo el 40% de las producciones de True Crime son sobre este tipo de hechos delictivos. O sea, estadísticamente la mayoría no son asesinatos. Pues, ¿qué ocurre con este sesgo de disponibilidad que tenemos en nuestro cerebro? Que si pensamos en criminalidad y estamos completamente aturullados con respecto a documentales, series de ficción y no ficción, novelas negras, thrillers, etcétera, estamos tan habituados a tratar este tema que probablemente sobredimensionemos el fenómeno criminal como algo que sea cotidiano en nuestras vidas. Y realmente estamos en una sociedad profundamente segura. Creo que ya lo estuvimos hablando la otra vez, ¿no? Que España tenía una de las cifras de asesinatos más bajas de la Unión Europea. Y ese, digamos, sistema uno de nuestro cerebro, ¿no? Como, bueno, utilizo la clasificación que utiliza Daniel Kahneman, que es un reconocido psicólogo, premio Nobel, de hecho,
es el que nos tiende una trampa. Entonces, a mí, en cierto modo, creo que el true crime es una gran oportunidad para conocer la criminalidad, pero por otro lado me asusta un poco que afecte a ese seco de la disponibilidad, que es una trampa cognitiva que tenemos todos los seres humanos y que nos lleve a sobredimensionar el fenómeno delictivo, que es el problema que yo tengo. Incluso más, me preocupa más eso que el hecho de que se haga un trato morboso en algunas producciones, ¿no? Porque al final afecta a nuestro miedo, afecta a las decisiones que tomamos a nivel pequeño, ¿no? Y también a gran escala. Al final las demandas de políticas públicas punitivas vienen un poco por una sensación sobredimensionada del crimen. Y esto, sin duda, yo creo que tantísimo true crime puede estar influyendo. ¿Y qué hacemos con eso? Porque hay poco que hacer, ¿no? Hay Pues una mira, demanda realmente de total, hay esto. una demanda y ahí contra la lucha económica poco podemos hacer. Entonces yo creo que al final el true crime puede hasta incluso mejorar aportando datos. Es decir, es importante no solo sensibilizar sobre la realidad de ese caso en concreto, sino también ofrecer datos macro que nos ayuden a contextualizar el nivel de criminalidad que hay en el país o el problema en concreto que se está tratando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una serie que lo hace bastante bien al respecto es el de las niñas de Alcácer, es una de las últimas producciones que salió en Netflix y también un libro escrito por Nerea Armanjola que se llama La microfísica sexista del poder, que básicamente tratan, por ejemplo, ese caso en concreto, ¿no? Que ha sido tan comentado en nuestro país a lo largo de las últimas décadas, tanto por el trato periodístico nefasto que se produjo como por posteriormente todas las historias que se inventaron o que se crearon, ¿no? Alrededor de todo ese crimen tan fatídico. Realmente ahí en esas producciones pues podemos ver cómo se ofrece un enfoque macro, ¿no? Que nos apuntan pues, hacia la violencia hacia las mujeres, cómo afectó el tratamiento de ese crimen a nivel social y cómo al final se conllevó a una reproducción del miedo entre las mujeres, que al final limitó su libertad, ¿no? Su libertad individual y cómo se relacionaban con el espacio público. Y todo eso, por ejemplo, me parece un tratamiento muy interesante. Una perspectiva, pues, por ejemplo, más criticable, pues la última serie, ¿no? Del caso Asunta, que básicamente no trata de explicar nada en relación a la violencia filioparental o cómo se, por ejemplo, cómo se puede obtener información de los niños que pueden estar sufriendo violencia. Por ejemplo, era una oportunidad pues muy buena para reflexionar sobre el mito de la buena madre, ¿no? Que no siempre las madres son buenas y en muchos casos, de hecho, las madres pueden librarse de penas de cárcel por ese estereotipo o de ser perseguidas penalmente por ese estereotipo. Bueno, como que se pueden plantear muchos debates y muchas cuestiones y muchas preguntas que podrían ser de interés. Y sin embargo, el caso no, simplemente se pasa de soslayo un poco. Bueno, la calidad interpretativa es innegable, pero la calidad informativa, por ejemplo, no parece muy reseñable. Entonces, bueno, creo que todo es mejorable. O sea, obviamente, si existe interés por el true crime, es una oportunidad que como criminólogo, por ejemplo, creo que debemos de aprovechar en el sentido de que nos permite llegar a un sector de la población que considero inalcanzable por alguna otra vía para informar sobre el delito, generar una opinión mucho más crítica y sosegada. Y en cierto modo creo que algunas veces se aprovecha y en otras no tanto. Y también creo que esa excesiva cantidad pues, puede dar lugar también a que afloren pues muchísimas más productos que carecen de la calidad necesaria y que también pues den la sensación de que estamos básicamente en una sociedad que sale a la puerta de la calle y te van a apuñalar, cuando eso realmente es una fantasía total y un delirio. En España estamos en uno de los países afortunadamente más seguros del mundo. Afortunadamente, bueno, pertenecemos a Occidente, ¿no? Que también vivimos nuestra propia burbuja, pero yo cada vez conozco a más gente asustada por estos temas y dice, "Ay, madre mía, cada vez hay más locos por la calle, ¿no?" Yo cada vez oigo más esa frase y no, realmente es muy improbable que te encuentres con un asesinato en tu día a día. O sea, de hecho, es noticia en España un asesinato precisamente por eso.
si fueran asesinatos, noticias en México, con las cifras tan elevadas que tiene, pues sería inabarcable el telediario. Qué interesante. Y yo aquí te preguntaría, entonces, como lectores, como espectadores, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles son aquellos consejos que nos puedas dar o qué señales debemos hacer caso para decir, vale, este programa o este libro es un libro sensacionalista o es un libro que ofrece un análisis riguroso? Pues eso básicamente es un trabajo, yo creo que debería ser social, ¿no? Pero creo que debemos empezar un poco el melón a nivel individual. Obviamente, si estamos viendo un producto que no nos está suscitando ningún tipo de inquietud o que no nos están formulando preguntas, creo que es un producto que nos está simplemente entreteniendo. Bueno, si buscas eso me parece súper interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo no todo tiene que ser pensar en la vida, no todo el mundo tiene que estar leyendo libros constantemente sobre Sigmund Bauman, ¿no? Escritos por Sigmund Bauman o por Foucault, o sea, tampoco es eso, ¿no? Pero a veces también tenemos que entretenernos y leer a Joel Dicker o a cualquier otro novelista, pero lo cierto es que eh, un entretenimiento sin más, sin una perspectiva crítica, o sea, yo creo que una buena novela negra, un buen true crime, tiene que hacernos reflexionar, hacernos preguntas. Si tú mismo estás consumiendo ese tipo de contenido y no te lo estás formulando, yo creo que es un contenido que en cierto modo pues adolece, ¿no? Adolece de algo que es fundamental en estos géneros. Si obviamente el libro no es capaz de darte una respuesta a esas preguntas, pues ahí debemos aprovechar esa curiosidad que sentimos por el true crime, pues aprovecharla para aprender un poquito más. Y tenemos muchísimos autores en España, tenemos contenidos muy interesantes que pueden hacernos, bueno, pues construir nuestra propia respuesta, ¿no? De hecho, en Crímenes Ibéricos, en muchos de los capítulos del libro, el caso se redacta sin más, ¿no? Pero cuando se analiza criminológicamente, en muchos casos yo no ofrezco una respuesta como tal, sino que invito a una reflexión y también como que indico en qué punto está el escenario, ¿no? El escenario político criminal o el escenario social respecto a determinados delitos, sobre todo algunos tipos de delitos, ¿no? Que por lo que sea actualmente ocupan en mayor medida la agenda política, ¿no? Como puede ser la violencia de género y aunque no sale en el libro, pues también pueden ser los delitos de odio hacia las personas LGTBI. Ahí en ese campo yo lo que pretendo es construir una opinión crítica por parte del usuario y que trate de entender el fenómeno o de ubicarlo, porque al final yo no tengo una verdad absoluta. Las ciencias sociales, yo te puedo contar un poco hacia dónde apuntan, ¿no? Cuáles son los principales hallazgos, pero la opinión o la percepción es tan propia porque es tan susceptible de encajarla en un contexto cultural o incluso en una realidad individual que es muy complicado. Y creo que esa perspectiva crítica que debe de tener todos los usuarios que consumen True Crime tiene que explorarse, ¿no? Aprovecharse y generar esa inquietud. Entonces, ¿yo qué le digo a los oyentes que me estén escuchando ahora mismo? Pues si tú estás leyendo un libro y te está entreteniendo, me parece fenomenal, pero tienes que hacerte preguntas de lo que está sucediendo, ¿no? Y no vale con leer o escuchar un caso sobre pederastia sin más, sino sería interesante preguntarnos por qué sucede la pederastia, ¿no? Y si no encuentras esa pregunta, indaga, busca. Con esto también digo, no busquéis en Google o algo así, sino buscar en bibliografía de calidad, claro, o en otro tipo de contenidos de documentales, ¿no? Algo que tenga, pues, algún tipo de feedback a nivel científico, ¿no? O que tenga algún tipo de garantía. Entonces, bueno, bueno, también a veces buscar en Google puede dar pie a que encuentres autores que desconocías y que te permitan aprender más sobre el tema. Entonces, básicamente esa es mi consejo. Es un consejo, yo creo, algo utópico, ¿no? Porque al final, en este mundo tan rápido, ¿no? En el que vivimos, en el que apenas tenemos tiempo y en el que el consumo parece ser cada vez más inmediato o menos reflexivo, ¿no? La prueba de ello es TikTok, vaya. Pues creo que es un poco utópico, pero bueno, apuntar hacia una utopía siempre nos lleva a lugares mejores. Entonces yo siempre invito a la gente a que lo haga, confío en ello.
Confiemos, confiemos. No sé yo, ¿eh? No vamos a ser Pero unos pesimistas, no vamos a ser pesimistas, Ana, pero vamos a confiar. confiemos, pues, hermanos, confiemos. Pues, me surge también una pregunta, sobre todo con los true crimes y tal, a veces los veo, a veces leo y tal, y digo: "Ostras, si yo fuera un criminal, lo que podría aprender de aquí para mis futuros crímenes", ¿no? Todo esto del tema de la conciencia criminal. ¿Crees que ahí puede estar haciendo que los malos cada vez sean, más precavidos, más listos y sean más difíciles de atrapar? Pues eso también es una parte muy interesante, ¿no? Porque yo al final, como siempre lo enfoco todo a un nivel mucho más social, pero es verdad que a nivel de criminal, ¿no? Centrándonos en el perfil criminal, es cierto que podría influir en el contagio. O sea, de hecho, por ejemplo, lo hemos visto con las manadas, ¿no? Cuando se produjo el crimen de la manada, luego inmediatamente se hicieron noticias también unos cuantos. En Argentina hubo una mujer que fue víctima de empalamiento y un empalamiento, no sé si saben más o menos los oyentes qué es, pero básicamente es la introducción de un objeto alargado a través de cualquier orificio, puede ser la boca, la vagina o el ano, y asesinaron a una chica por empalamiento y rápidamente se propagó y se produjeron bastantes asesinatos por empalamiento. Entonces, bueno, el contagio criminal es un fenómeno que es real. Y también pueden ser de utilidad las novelas o la información de otros casos, ¿no? Para otros criminales que les pueden inspirar, pues para tomar decisiones. O sea, yo creo que, por ejemplo, ahora más de uno que esté pensando en cometer un crimen en Tailandia se lo va a pensar dos veces, por ejemplo, ¿no? A veces puede ser hasta incluso, digamos, puede disuadir la intención delictiva, pero en otros casos puede hasta incluso motivarla. En ese caso también debemos de tener precaución, pero bueno, al final también este tipo de contenido puede fomentar la legitimidad policial o también incluso la legitimidad de todas las instituciones. O sea, recordemos que para tener una adecuada prevención del crimen, lo más importante, siguiendo un poco, ¿no? Las recomendaciones de Eichner, que es un sociólogo estadounidense muy reconocido que ha estudiado la desviación delictiva, siguiendo las recomendaciones de este autor, para reducir el crimen, a veces lo más importante es un efectivo imperio de la ley, proteger a las víctimas, que las sentencias sean rápidas y justas, que los castigos no sean increíblemente severos, sino moderados, y que, por ejemplo, todas las decisiones estén atravesadas por el criterio de la humanidad, ¿no? Si atendemos a esto, el True Crime es una oportunidad muy buena, pues, para hacer ver que las instituciones pueden funcionar o cuáles son las instituciones, cuáles han sido los fallos de las instituciones y que cómo hemos mejorado, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, a veces también peco de positivo, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo creo que no volveríamos a cometer un error como el que ocurrió con Rocío Guaninkoff, ¿no? Y la acusación de la asesina, bueno, que fue profundamente juzgada por el hecho de, a la presunta asesina, que fue profundamente juzgada por el hecho de ser lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también eso nos ayuda a ver cómo hemos cambiado como sociedad y nos ayuda a ver que las instituciones también se adaptan, que pueden aprender, que son más efectivas y ese fomento de la confianza en las instituciones o el hecho de hacer ver que la sentencia fue rápida, justa y que se asocie al hecho delictivo también puede ser de utilidad para que en la elección racional de cometer el crimen o no, pues cada vez lo consideren las personas que estén pensándoselo como algo que no deben hacer porque van a ser castigados. Pero bueno, esto es como todo, es un poco divagar. Lo interesante sería estudiar, de hecho en concreto, o fomentar los estudios de ver, pues efectivamente, si el true crime puede ayudar a prevenir el crimen o puede estar motivándolo. Existen muchas hipótesis al respecto que, bueno, sería interesante investigarlas. Mm. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú tienes una opinión al respecto? Me parece muy Yo, interesante. es que yo, mi opinión, a mí, claro, cuando yo no tengo datos detrás, me cuesta mucho dar una opinión, ¿no? Porque al final me estaría dejando llevar por mi sistema uno, el que piensa rápido. Pero bueno, yo creo que puede incluso a generar más conciencia de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que si vemos, por ejemplo, el caso de Rocío Guaninkoff o Las niñas de Alcácer, esos últimos documentales, pues yo creo que muchas personas, o por ejemplo el último, no siempre vamos a hablar de asesinato, ¿no? Que si no estaríamos cayendo en ese estereotipo. El último documental del caso Nevenka,
también es muy interesante en ese sentido porque nos ayuda a ver qué hemos hecho mal. Y creo que eso tiene un impacto tan tremendo en la sociedad que es positivo. Entonces, bueno, hoy estoy optimista. Creo que me voy a quedar con la idea de que nos ayuda a ser mejores este tipo de contenido y que no inspira tanto a los criminales. Yo creo que si tú ves el caso Nevenka, muchos criminales van a optar por pensarse dos veces lo de acosar, ¿no? Bueno, en aquel contexto probablemente pensarían en hacerlo más, pero a día de hoy que vemos todo lo que hemos conseguido a través del movimiento feminista y todos los cambios legislativos que se ha producido y el rechazo que nos produce esa situación a día de hoy, yo creo que muchas personas dicen acosar sexual no me puede costar muy caro. Bueno, prefiero confiar en eso. Sí es verdad que yo me leo algunas novelas de algunos autores, ¿no? Tipo, yo qué sé, Joel Dicker, y digo, joder, es que esto da ideas, la verdad, para cometer un crimen, porque al final es tan enrevesado y tan imaginativo, ¿no? Y la ficción también nos ayuda a construir escenarios futuribles. Entonces, en muchos casos también pienso, uff, esto puede ser complicado, ¿no? Pero bueno, tampoco veo yo a los criminales, ¿no? En muchos casos leyendo muchas novelas para coger ideas. Muchas veces también tenemos al criminal como un ser ultra racional y ultra estudiado y eso encaja más con perfiles muy concretos. Muchas veces los crímenes nacen de, bueno, problemas sociales concretos que hacen que el individuo tenga que sobrevivir, ¿no? O tomar decisiones erróneas o circunstancias concretas que potencian el hecho delictivo. Entonces, el hecho de que esté estudiando cómo cometer un crimen, no sé, tengo yo más preguntas que yo creo que tú con respecto al tema. Me No surgen sé, no muchas sé. cuestiones, me surgen muchas cuestiones. Podríamos estar, yo creo, horas hablando sobre esto y proponiendo, ¿no? Cosas factibles o hipótesis que podrían ser interesantes de contrastar. Pero bueno, esto es como todo. Yo creo que al final seguramente habrá alguna tesis doctoral por ahí interesante sobre el tema, pero es como todo, investigar cómo nos influye, ¿no? Cómo puede afectar al criminal. O sea, ¿habrá algún criminal en la cárcel leyendo novelas negras o true crime para aprender herramientas o nuevos mecanismos, ¿no? para delinquir? O sea, realmente, por ejemplo, el documental de Sapo ha servido para otros ladrones cometer delitos similares. Es una gran pregunta. Yo no me atrevo a responderla demasiado, no sé. Soy Ujú. prudente. Prudente, optimista. Hoy estoy positivo, prudente, comedido. Vamos a dejarlo así. Oye, hay una cosa que has dicho que a mí me parece contraintuitiva y es que has dicho que cuando se percibe que hay un castigo excesivamente severo o bueno, no ajustado, ¿no? Que eso no ayuda a que no se cometan crímenes. Y esto pasa, por ejemplo, con la pena de muerte en algunos estados de Estados Unidos. ¿Por qué se produce este fenómeno? Es algo completamente paradójico. La verdad que este tipo de penas, la pena de muerte o la cadena perpetua, suelen interpretarse como raros accidentes, como, digamos, raros accidentes o situaciones concretas que a la hora de interpretar el hecho delictivo, la viabilidad de cometer el hecho delictivo, puede dar lugar a que se considere pues, excepcional, entonces poco probable. Es mucho más efectivo aplicar penas menos draconianas y, digamos, más predecibles o más intuitivas y, por tanto, más factibles, puede ser muchísimo más efectivo a la hora de que el criminal sienta la posibilidad de que pueda ser castigado o que pueda ser, digamos, compensado negativamente por el hecho de haber optado por la vía criminal. Esto es algo que puede parecer novedoso, pero es algo que se estudió hace, yo creo, casi 300 años, algo menos, 250, que fue Cesare Beccaria, el mayor intelectual, ¿no? digamos, que reflexionó sobre la dureza de la pena. Su libro es muy famoso y se pueden comprar en cualquier librería, se llama De los delitos y de las penas. Y en este libro reflexiona sobre cómo la dureza, digamos, tiene un efecto limitado a partir de cierto punto. Es decir, si tú un delito lo castigas muy poco, excesivamente poco, probablemente se cometa en mayor medida. Conforme vas incrementando la dureza del castigo, llegará a un punto máximo en el que tendrá capacidad preventiva y luego realmente dejará de tener cierta capacidad para prevenir el crimen. El hecho de que hace 400 o 500 años
robar estuviera condenado con cortar la mano, no implicaba que hubiera menos robo. Y esa dureza dejaba de tener sentido porque la gente necesitaba comer y entonces le daba igual coger la fruta. Aquellos que tenían menos hambre se lo pensaban. Entonces, ¿qué es más efectivo? Digamos, un castigo menos draconiano que nos permitiría tener probablemente a toda la sociedad con las dos manos y también, digamos, mantener la cifra de criminalidad como estaría y trabajar en paralelo para que todo el mundo tenga acceso a los bienes básicos y que por tanto no tengan necesidad de robar, o mantener esa pena y olvidarnos de todo porque es lo que creemos que es el castigo merecido. Entonces, esa es la pregunta, ¿no?, que debemos de hacernos siempre a nivel social. Y por eso no podemos caer en la paradoja de que un castigo más duro pues va a inhibir al delincuente. O sea, porque eso es obvio. Las cifras de criminalidad de Estados Unidos son muchísimo peores que las de España y tienen una pena de muerte. De hecho, es más, existe una diferencia dentro de Estados Unidos. A nivel sur, digamos, los estados más conservadores, que tienen una trayectoria más conservadora a lo largo de la historia, son los que en mayor medida mantienen la pena de muerte. Y los estados del norte son los estados, digamos, que han decidido pues optar por no plantearse la pena de muerte, ¿no? Por erradicarla. Y en esos estados, los estados del norte, las cifras son mucho más similares a Europa que las del sur. Entonces, claro, dices tú, qué contraintuitivo es esto, porque realmente esto está, ¿sabes?, influyendo a nivel criminal, que estamos aplicando una pena súper dura y el efecto de amenaza, digamos, el efecto preventivo o amenazante, ha perdido interés por parte de la sociedad porque siguen teniendo unas cifras de asesinatos más elevadas. Entonces, probablemente, ¿a qué se deben las cifras de asesinatos más elevadas? Pues probablemente el hecho de que tenga una trayectoria mucho más conservadora ha implicado, pues, por ejemplo, que tengan mayor confianza en las armas, que probablemente también, pues, que la venganza sea entendida como un mecanismo para hacer valer el honor, etcétera, ¿no? Todas esas actitudes que son más propias de sociedades medievales que de sociedades contemporáneas. Y eso es lo que realmente está influyendo en la cifra de criminalidad, no la dureza o, o la suavidad del derecho. Entonces, esa es un poco la idea contraintuitiva. Y es que basta, a veces podemos mirar en nuestro propio pasado, pero basta con mirar al vecino de al lado para ver que más duro no significa mejor ni más preventivo. Eso es una cuestión que debemos plantearnos. ¿Y cómo llegamos hasta el planteamiento? Porque ahora me gusta ya lo hilo, ¿no?, con lo que estaba contando antes, del sistema uno y el sistema 2. Al final nos dejamos llevar por nuestro sistema uno de pensar rápido y pensar que lo intuitivo, nuestro sentido común es lo fiable y realmente cuando aplicamos nuestro sistema 2, nuestro sistema mucho más pausado, que actúa de manera racional y lógica y se da cuenta de que tampoco es necesario, o sea, aplicar penas crueles o inhumanas porque realmente nuestro objetivo es que en la sociedad haya menos criminalidad. Y si nos estamos basando en la venganza, pues ya estamos perdiendo el norte, ya nos estamos aproximando más hacia sociedades pues antiguas. Y eso es lo que tenemos que erradicar de nuestro pensamiento. De hecho, el ser humano, o sea, los intelectuales de hace cientos de años optaron por el contrato social y por mantener un orden social y decidieron que la violencia fuera un monopolio exclusivo del Estado. Como la violencia está monopolizada por el Estado, solo él puede ejercerla. ¿Y esto por qué lo decidimos? Porque anteriormente la violencia era propiedad de todos y cuando alguien agredía a otro se producía una especie de efecto perverso, ¿no? Una escalada de la violencia en la que yo me vengo a ti y tú te vengas a mí y al final no tiene sentido, ¿no? La convivencia está dinamitada. La venganza no puede estructurar nuestra idea de justicia. La justicia debe de ser algo mucho más complejo, algo que apunta hacia la armonía, hacia los ideales de convivencia. Y la venganza no es eso, la venganza es extinción, porque al final todo el mundo tiene la necesidad de culminar su venganza y como decía Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.
De hecho, básicamente casi todas las religiones o casi todos los sistemas políticos se estructuran y se fundamentan en la idea de abandonar la venganza, porque al final es el principal dinamitador de la convivencia humana. Y básicamente ese monopolio de la violencia no solo conlleva a que el Estado tenga la capacidad de la policía de reprimir y de todo, sino también de aplicar una condena que afecta a nuestros derechos, a nuestras libertades. Y la pena privativa de libertad, digamos que es la mayor pena posible que se puede aplicar en un Estado porque está afectando a la libertad, que es probablemente uno de los bienes más preciados que tenemos. Pero afectar ya a la propia vida o incluso a la integridad física como pena, ¿qué legitimidad tiene un Estado capaz de hacer eso? ¿En qué nos estamos distinguiendo distinguiendo, ¿no? de los criminales? Tenemos que también ser superiores a ellos. Es todo, bueno, existen tantos matices que fundamentan el por qué tenemos que desconfiar de ese sesgo que tenemos sobre pensar que la dureza penal es la vía más factible, que tenemos que erradicarla. Y de hecho el true crime es una oportunidad para ello. Se puede hacer también true crime abordando esto, ¿no? Y reflexionando sobre, bueno, pues cuáles son las motivaciones que llevan a la gente a delinquir. Cuando entendamos probablemente que no son locos, que no son gente parias o casos excepcionales, sino que muchas veces esos crímenes se producen por déficits sociales, de los que todos en cierto modo tenemos algo de culpabilidad. Probablemente entendamos que la dureza penal es simplemente un chivo expiatorio para olvidar realmente todo lo importante que es lo que hay detrás, ¿no? Los déficits sociales, las dificultades que encuentra la gente. En muchos casos, voy a hablar ¿no? de un caso concreto que yo investigué hace ya mucho tiempo en el ministerio, ¿no? Cuando yo estuve analizando casos de feminicidio. Y uno de los casos, cuando se los analizamos, recuerdo que todos nos hicimos la misma pregunta. ¿Cómo fuimos incapaces de prevenir este hecho delictivo? Era una persona con una familia desestructurada, con problemas comportamentales que se veían reflejados a nivel educativo, a nivel social, que ya había tenido un contacto con la violencia, que ya había tenido un contacto con todas las instituciones de control social formal o con todas las instituciones sociales y que al final acabó matando a su mujer y a su hijo. O sea, era una persona que solo utilizaba la violencia como mecanismo para obtener sus recursos. Como sociedad, pasando por todos los filtros educativos, sociales, fuimos incapaces de ver algo que era una crónica de una muerte anunciada. Pues bueno, ¿cómo podemos disimular, ¿no? la culpabilidad por el fracaso social que hemos tenido? Pues bueno, hablando de derecho penal, de incrementar las penas y conformarnos con eso. Y eso es muy, muy, muy peligroso, muy peligroso. Sí, ya es que me puedo Mm. tirar horas hablando de esto Sí. contigo, Ana. Entonces, No, es yo muy ya, interesante, pero yo no quería terminar la entrevista sin que nos hablaras el abordaje de crímenes reales, ya sea en ficción, en ficción no, en cualquiera sea un documental, sea una serie de ficción, o sea, en un libro o lo que sea, cuando hay familiares, y me refiero sobre todo al tema de Patricia Ramírez, ¿no? La madre de Gabriel Cruz, que consiguió que se parara el documental sobre el asesinato de su hijo. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que los familiares tienen derecho a hablar, a poner límites? ¿Qué hacemos con esto? por supuesto, yo creo que ahí no hay debate posible. De hecho, bueno, volviendo a lo que decía Eisner, ¿no? Sobre cuáles eran, yo creo, los principales hitos que teníamos que conseguir para prevenir el crimen, un factor inquebrantable es la protección de las víctimas. Y creo que las víctimas tienen un proceso de reparación, cada una tiene el suyo, y, y obviamente muchas veces yo creo que hay familiares que llevan más, ¿no? la monetización del sufrimiento o incluso el hecho de que se pretenda dar una versión de los hechos a la culpable. Con esto yo no quiero decir que debamos dejar de investigar o que debamos simplemente escuchar a las víctimas. Hay un doble camino, o sea, tenemos que trabajar con las víctimas y en paralelo trabajar con el delincuente
para aprender a un doble nivel, ¿no? Cómo ayudar mejor a las víctimas y cómo aprender de los delincuentes para prevenir futuros casos, ¿no? Pero siempre en este caso también habría que valorar qué tipo de documental se estaba haciendo, cuál era el objetivo de todo esto o qué tipo de producción se estaba haciendo. Y en este caso, yo creo que la madre de Gabriel Cruz lleva, en cierto modo, mucha razón. Porque claro, si se va a ofrecer un testimonio de una persona que va a tratar de justificar simplemente el caso, no sé si a ella llegó a ver el contenido o si simplemente, bueno, simplemente escuchó que se estaba haciendo. En este caso yo no sé qué sabría ella, ¿no? Pero hay que atender las necesidades de las víctimas, hay que escucharlas. Con esto tampoco me vuelvo a reiterar, no hay que escucharlas a ciegas, porque al final las víctimas hablan desde su propio dolor, hablan desde una emoción completamente legitimada porque han sido víctimas de probablemente delitos vayan a afectar el resto de sus vidas y que estructuren cómo se van a comportar el resto de su vida. Es un dolor completamente legitimado, pero nosotros no podemos hacer ciencia o no podemos construir un sistema desde las emociones. Tenemos que ser más racionales. Entonces, bueno, si un true crime no va a aportar nada de información al respecto, pues realmente creo que no debería hacerse. Pero si un true crime puede aportar, por ejemplo, algo de información tipo, por ejemplo, la última serie de moda de Monster, ¿no? De los hermanos estos que asesinaron a sus padres porque presuntamente eran víctimas de agresiones sexuales y cómo al final ese tema fue tratado de una forma ciertamente cuestionable, ¿no? No voy a entrar yo si son culpables, si no, si era verdad, si era mentira. Simplemente el hecho de ver cómo se trató el tema ya es interesante. Eso sí que nos permite aprender a obtener información, pero no sé qué tipo de información se iba a sacar de un caso de una señora que claramente utilizaba al niño o que tuvo un interés criminal a lo mejor muy concreto y que no va a aportar una información estructural o que sea interesante. Esto es como todo, o sea, escuchar a las víctimas sí, pero no darles toda la razón y darles todo sin más porque al final es pura emoción. En este caso yo creo que la madre fue muy racional, expuso los motivos, además incluso tenía un discurso bastante sosegado en el sentido de que ella no iba a utilizar el caso de su hijo para reclamar naturaleza penal o no iba a reclamar nada, simplemente quería que se respetase su dolor y a lo mejor dentro de 20 años es capaz de salir a hablar sobre ello y nos puede servir de utilidad para ver cómo incluso se puede superar o cómo las víctimas se reparan o cómo las víctimas salen adelante, que también es algo fundamental de ver, ¿no? Que muchas veces nos quedamos anclados en el estereotipo de víctima dolorida y que de hecho influye muchísimo en las decisiones judiciales, como pasó en el caso de la manada, ¿no? Que se cuestionó la condición de víctima de la víctima porque no se comportaba como una víctima debería comportarse. Entonces también nos puede servir para denostar, ¿no? La idea de víctima para siempre, también nos puede ser de utilidad para ver que existe la superación, que se puede salir adelante, que a veces el dolor no cambia, pero sí que nosotros vamos creciendo y podemos sobrellevarlo. Bueno, existen muchísimas cuestiones que podemos aprender también en un true crime relacionado con las víctimas y quizá dentro de muchos años podamos ver a esta madre pues como un ejemplo de superación, ¿no? De un caso pues que yo creo que a todos nos pone el vello de punta. Y no siempre Sí. tiene que girar en torno a una conversación morbosa con la asesina. También es algo que yo creo que es muy, muy complejo. De hecho, David Garland, que es un criminólogo británico también muy interesante que recomiendo a la gente leer, tiene un librazo, eso es un librazo que se llama La Sociedad del Control, que tiene un capítulo exclusivamente dedicado al tratamiento de las víctimas y que precisamente habla de cómo las víctimas en los últimos años están acaparando toda la agenda mediática respecto a la criminalidad y que eso ha influido en gran medida, ¿no? A que la mayor parte de la población empatice con ella y a que se propongan endurecimientos penales y no cambios estructurales sociales o políticas sociales que puedan ser de utilidad para prevenir el crimen.
Bueno, pues en este caso yo creo que tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo es importante escuchar a las víctimas, respetar su dolor, pero siempre, es decir, teniendo en cuenta su condición de víctima, su realidad concreta y sin que eso nos impida, ¿no? Avanzar de otra forma. Yo creo que esa madre seguramente está de acuerdo con el hecho de que se investigue ese suceso a nivel científico. Lo que no quiere a lo mejor es que sea mediático o incluso que se monetice, porque al final no podemos olvidar que el true crime, las novelas, la ficción, no ficción, todo lo que significa todo esto, responde a una lógica de mercado. Y yo creo que a mí, por ejemplo, me costaría muchísimo sentir que mi dolor se está mercantilizando y que se están enriqueciendo personas o incluso grandes empresas a costa de una experiencia traumática que he tenido. Eso también tenemos que entenderlo. Y no todo puede ser, porque digamos, nos gusta mucho excusarnos también a nosotros de, es que esto persigue una lógica informativa, pero en el fondo la lógica que se persigue es económica. Y eso también entiendo que puede ser algo bastante conflictivo para las víctimas. Sí, sí. Mm. Muy bien, Antonio. Ojo, menudo análisis te has hecho sobre el tema del true crime desde el punto de vista de la criminología. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio especial de Sin Ficción. 50 capítulos. Madre mía, O 50 ya, episodios. Bueno. Episodios Bueno. sería más propio, sí, 50 ya. Un placer estar aquí en el 50, me parecía un número bonito. Yo creo que en el 50 la gente se va a llevar más de 50 preguntas por lo menos. Yo creo que ya hemos lanzado muchas cosas. Bueno, no sé yo, Antonio, yo creo que se van a llevar muchas respuestas, ¿eh? Preguntas no sé si tantas, pero respuestas yo creo que bastantes. Así que muchísimas gracias, de verdad. Eso espero. Nada, gracias a ustedes por invitarme y ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que sea. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.